Hola, buen día, que estamos iniciando el cafecito. Nuestro primer invitado es el licenciado José Francisco Núñez, fiscal titular del Departamento Judicial de Santiago. Buenos días, magistrado, y bienvenido al cafecito. Así es, señor, buenos días. Bueno, usted vivió una jornada muy acelerada desde el viernes, ¿verdad? Pero el de ayer fue la jornada más larga, me imagino. Así es, desde ayer, que es hasta las 10 de la noche, pero ya creo que todo terminó una parte y empieza otra, porque ahora viene la medida de coerción y eso será otra parte, pero ya tenemos víctima y tenemos imputado en ese caso, que es lo más importante. Vamos a brindarle el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma, Santo Domingo. Magistrado, buenos días de mi Gracias. parte. Hasta ahora hay 3 denunciantes. Gracias, dama. En el caso de Kelvin Núñez, alias Canti. Hay 3 denunciantes, no Sí. hay formalmente un demandante, un acusador. Mire qué sucede, la gente me hablaba de querella en el día de ayer. Usted sabe como abogado que las víctimas tienen hasta la audiencia preliminar para presentar una querella en constitución y acto civil. Solo basta con la denuncia porque es un delito de orden público. Todo lo que tiene que ver con agresiones sexuales, violaciones sexuales, seducciones son de orden público y más cuando hay niños. Sabe que el artículo 396 de la ley 136-03 también tipifica ese delito y tenemos un caso que es de orden público. Usted hablaba de la cintilla probatoria. ¿Qué indicios, qué pruebas tienen ustedes recabadas hasta el momento? Mire, tenemos la cintila probatoria, tenemos escrito que ya fue entregado entre la esposa de él con la ex productora del programa, en donde establecen prácticamente todos los horrores que cometía el señor Kelvin. También tenemos las denuncias y los estudios que se le hacen a las víctimas, porque las 3 víctimas que tenemos ya adquirieron la mayoría de edad, pero que eran abusados sexualmente desde que eran menores. El levantamiento es más que todo psicológico, no hay rastros físicos. Sí, psicológico y también se hace el estudio social, el estudio socioeconómico, el estudio psicológico y también hay que mandarlo al médico para ver su situación. Al médico legista que no va a certificar si los niños han sido, si ya los adultos han sido violados. Y la violación no significa nada más una penetración. Usted sabe que para violar a una persona puede ser de otro tipo, que no tiene que ser penetración porque es una relación sexual no consentida, eso es la violación. ¿Y para cuándo está contemplada la solicitud de medida de coerción? Nosotros prácticamente hoy a eso en hora de la tarde tenemos la medida lista porque desde el viernes estamos trabajando en eso y lo que tenemos que ya, como llamamos los abogados, armar el muñeco, pero ya eso está listo. Ya. ¿Cuáles artículos fundamentalmente del Código Penal habría violado el señor Núñez? En principio tenemos una tipología penal del artículo 330 y 331, 332 y el artículo 396 de la ley del Código de Niños, Niñas y Adolescentes. El caso es fundamentalmente abuso sexual, pederastia. Sí, abuso sexual contra los menores y ya ahora son adultos, pero eran menores cuando ocurrió el hecho. Y ya vienen, usted puede estar seguro que como suenan tantas personas en las conversaciones que tenemos ya transcritas de WhatsApp y los audios, que nosotros esperamos que ese caso llegue a, qué sé yo, 7, 8 víctimas, que son muchos. Y máxime de una persona que trabajaba con niños, eso es lo doloroso de eso. Hay que precisar que Kelvin vino por voluntad propia, ¿verdad? Sí, él vino porque el sábado yo recibí una llamada de Nelson Javier a eso de las 12 de la noche, donde me preguntaba que si Kelvin venía, que si le garantizaban todos sus derechos. Y yo le establecí que sí, que los fiscales lo que hacemos es eso, garantizar el derecho, porque somos representantes de la sociedad. Y que si él quería que se entregara, que nosotros le dábamos garantía de que le íbamos a garantizar todos sus derechos. Y en el día de ayer en la mañana vuelvo y recibo otra llamada de Nelson Javier y me dice que si en la noche se podía recibir
y que le íbamos a garantizar sus derechos. Yo le establecí que sí. Y ya ocurrió ya lo que sabe todo el mundo en el día de ayer, a eso de las 7:05. Él llega al aeropuerto y se presenta. Llevamos a su abogado, ellos se reunieron por un espacio de 5 minutos y él, cuando lo llevamos hacia el palacio, le dijo que quería hablar con la prensa y dio las declaraciones que salen en todos los medios. Eso fue lo que ocurrió. A propósito, magistrado, de garantizar derechos, ¿usted le ha dado seguimiento al desborde que ha habido en las redes sociales? Ha habido, en cierto modo, una invasión a derechos que tiene incluso el propio Kanki. Mire, las redes sociales no tienen filtro en República Dominicana. Yo me entero de las redes sociales por lo que me dice mi hija, porque el fiscal que se pone a ver redes sociales prácticamente no podría trabajar de tantas cosas buenas o malas que le dicen. Y he optado en lo personal por no tener redes sociales. Y es claro, o sea, la Constitución en su artículo 44 llama a proteger la intimidad de los ciudadanos. Y en las redes sociales eso no sucede. ¿Y cómo usted se enteró de este caso? Me enteré por una promoción de televisión que iban a hacer ese programa, a eso de las 2 de la tarde del viernes, inmediatamente como un caso de orden público. Empezamos la investigación y fuimos a donde él vivía. En principio solo teníamos el nombre de Kelvin Núñez. Cuando entramos a nuestro sistema de investigación criminal, salieron unos 103 personas con el nombre de Kelvin Núñez. Viene la identificación, entonces llegamos al canal aquí, al canal 29, y empezamos a hacer la investigación porque él tenía un programa aquí, se llamaba Kanki Manía. Pero una persona que regresa de Estados Unidos para someterse a los interrogatorios y a la justicia, es una persona que ha demostrado interés en presentar su inocencia. Por consiguiente, a la hora de solicitar medidas de coerción, la Fiscalía va a pedir prisión, como es prácticamente lo común. Claro que sí, además que el caso amerita pedir la prisión preventiva por la gravedad del hecho que involucra a los niños. Mire qué sucede, los niños son la excepción a toda regla en materia de justicia. Inclusive por eso tienen una ley especial y un tribunal especial. En este caso tenemos varias víctimas y es por eso que vamos a pedirle prisión preventiva. Inclusive el caso reúne características para que sea declarado complejo también, porque tenemos más de una víctima. Usted ha dicho que va a pedir 1 año de prisión. Bueno, de 1 año a 18 meses, si el juez lo acoge, que le corresponde, si es declarado complejo. Bien, vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Del cafecito y a la presencia del fiscal titular se integra el también director fiscal Patricio Rodríguez, que es director de la etapa intermedia y de juicio de la Fiscalía de Santiago, pero él no viene a hablarnos del caso de Kanki, él viene a hablarnos del caso que fue tratado aquí por un abogado de 27 personas apresadas por trata de blanca, por falsificación, que el abogado decía aquí que no había, el abogado Núñez. ¿Es de trata de blancas o tráfico de personas? Tráfico de personas. Ya. Correcto. Sobre ese caso, ¿qué tiene la Fiscalía? Sí, en el día de hoy está pendiente conocerse la vista para el conocimiento de medida de coerción en contra de 7 personas. Lo que pasa es que el caso se divide en 2. Y en el día de mañana está previsto conocerse la vista pendiente para 21 personas sobre ese tipo penal. Pero sabemos que este es un caso de orden público. Sin embargo, en estos días estaba aquí el abogado de una de los imputados y dice que no hay víctimas, que no hay denunciantes, que no hay una persona que se haya presentado a ofrecer el caso a la Fiscalía. ¿Cómo llega a ustedes y sobre qué sustentan ustedes el caso? Lo que pasa es que en ese proceso hay varios tipos penales involucrados. Por ejemplo, para tú obtener
un pasaporte, lo que le llaman comúnmente machete, tendría que haber un delito precedente, que sería la falsificación. Ahí se agrega entonces un tipo penal diferente a ese. Pero hay otros delitos penales conexos dentro de la trama criminal que están involucrados todo un grupo de personas. Entonces, vamos a coger otro tipo penal. Cuando una persona deja pasar por el aeropuerto y acepta un soborno, ya hay un tipo penal diferente. Un oficial de migración podría ser. Correcto, correcto. Pero también ellos se juntan y planifican. Entonces, hay otro tipo penal que se llama asociación de malhechores. Entonces, se agrava el tipo penal de trata en razón de que no es un delito de carácter nacional, sino transnacional, porque implica varias naciones. Vamos a poner las Bahamas, Estados Unidos y otras naciones donde la Fiscalía de Santiago tiene evidencia contundente en contra de esta red criminal. En virtud de lo que establece también la Convención de Viena, se establece también agravante en torno a la trata de personas, porque cuando existe el delito de trata de personas, hay grupos organizados donde una persona planifica, otro transporta, otro lo deja pasar, una persona que es el receptor, y el verbo tipo o típico para la trata implica todas esas acciones ilícitas. Pero en este caso, las detenciones y los allanamientos se hicieron en distintos puntos del país, incluso acompañados por algún tipo de oficial de Estados Unidos. ¿Por qué razón Santiago entonces es la sede de ese caso? Sí, porque fue el epicentro donde parte la acción delictiva. Entonces, el fiscal podría y puede, como lo ha hecho, solicitar órdenes de allanamiento que se irradien a todo el territorio de la República en razón de la competencia. ¿Qué tipo de competencia? El lugar principal donde se cometieron los hechos. Aquí en Santiago se encontraron laboratorios para imprimir pasaporte, visa, actas de nacimiento, e inclusive se encuentran evidencias de sellos de múltiples instituciones del Estado e inclusive de embajadas. ¿Ustedes van a pedir qué tipo de medida de coerción? Bueno, nosotros estamos solicitando al juez de la instrucción una petición, según establece el artículo 226 del CPP, numeral séptimo, que consiste en prisión preventiva. En este caso, 18 meses, en virtud de la complejidad del caso. El artículo 369 del CPP establece que el juez, a petición del Ministerio Público, podrá declarar caso complejo cuando hay un ilícito de esta magnitud, donde hay varios tipos penales, varios infractores, varias localidades, y se enmarca dentro de un delito transnacional castigado en virtud de disposiciones internacionales y disposiciones locales. Esa es la petición del Ministerio Público que en el día de hoy y día de mañana nosotros vamos a solicitar. Ya, magistrado, hay otro caso, prácticamente el caso Canqui lo sacó de los medios,
el caso de los 3 cadáveres que fueron encontrados en La Vega y que se presume que fueron personas ejecutadas aquí en Santiago. Ese caso, ¿cómo va? Ese caso le corresponde a la jurisdicción de La Vega, porque hasta ahora la principal evidencia con que cuenta el Ministerio Público apareció en La Vega. Nosotros lo que estamos haciendo es que se entregó uno de los indicados, de los indicados en el hecho, uno que le dicen el pelotero o el trinitario, le dicen el grande también, tiene muchos nombres, y nosotros los remitimos a La Vega. Supe por un periodista, porque no he hablado con Aura Luz, que es la titular de La Vega, que le conocieron medida y le impusieron 18 meses. Pero el caso, se hizo un levantamiento en Santiago sobre ese caso. Y participó la Fiscalía de Santiago. Investigaciones no, con la Fiscalía no, todo se ha manejado por La Vega, porque la jurisdicción donde hay mayor incidencia ocurrió en La Vega, los 3 cadáveres, el vehículo y eso. Pero en principio las reseñas periodísticas establecían que era la Fiscalía de Santiago la que estaba al frente. A mí me extrañó eso, por el tema de la jurisdicción, pero digo, bueno, no sé. No, o sea, son fuentes no ciertas, no son ciertas. La Fiscalía de Santiago. Ya no me ni de los periódicos. Qué interesante está eso. Sí, no son ciertas, sí. Sí, porque... ¿De dónde salen estas informaciones? No sabemos, nadie ha ido a Fiscalía ni ha abordado a uno, o sea que sí hemos tenido contacto con la magistrada Aura Luz García, que es la que lleva el caso en La Vega. Y fue ella la que habló desde el principio, yo no sé por qué entonces hablaban de Santiago. Santiago ha colaborado porque el Ministerio Público es un cuerpo único en el país y mantenemos comunicación y el principal imputado, sí, yo lo envié de aquí a La Vega, yo lo tuve en mi oficina y lo envié a La Vega. Eso sí es la única actuación que ha hecho el Ministerio Público de Santiago. Otro hecho, ayer se informó de una jovencita de 22 años que supuestamente había lanzado a su hijo de 1 año desde el puente, Hermanos Patiño. ¿Ya ese caso llegó a ustedes? ¿Qué medida se va a solicitar ahí? Ese caso lo está manejando el Departamento de Homicidio. Ese son casos, primero hay que hacerle un estudio psiquiátrico a esa dama, porque si estamos en presencia de una persona, usted sabe, es un eximente, si la demencia, si ella tiene trastornos mentales, lo que tenemos que tratarla porque es una enferma y ver si la investigación arroja que es un crimen que ella ha cometido, pero también hay que tratarla y de ahí vamos a determinar, o sea, eso caería en lo que le llaman el infanticidio, que la pena serían 30 años, o sea que... Pero las investigaciones que van a dar, o si la mujer tiene trastornos mentales, que para mí parece que anda en esa línea. Ella habla de un accidente, ¿no? Bueno, ella dice que es un accidente, pero lo primero que hay que tratarla psiquiátricamente, y si un facultativo de la salud establece que ella está mentalmente bien, ya estamos en presencia de un infanticidio. ¿Y no podríamos decir lo mismo de Kanki? Ese caso de pederastia no es una patología. ¿No podría él caer como un enfermo mental que hace estas cosas, como hace el cleptómano que roba sin tener intención? Pero eso lo tiene que decidir un médico, porque el cleptómano, mire qué sucede, a diferencia del pedófilo, el cleptómano, que invade la intimidad del ser humano, que es protegida por toda la constitución del mundo. Ahora, el cleptómano lo que roba cosas materiales, que el daño es secundario. Es diferente al que penetra la intimidad de un ser humano, o sea, los tratos son diferentes. Magistrado, conociendo que la carcelita, como se le conoce a la cárcel del Palacio de Justicia, está rebosada de presos, conociendo que el caso de Kanki puede ser interpretado de forma violenta por otros reclusos, ¿a dónde va usted a llevar o dónde está Kanki al día de hoy? Mire, lo tenemos en la carcelita, pero aislado, porque todavía no hemos conocido medidas de coerción y para resguardarle, porque este caso se ha hecho viral. Prácticamente el mundo entero conoce de ese caso y a nosotros nos conviene que él esté, como lo dijo él mismo en el día de ayer a su llegada, que él está sano, que él está salvo, que nadie le ha maltratado, y lo tenemos aislado de los demás imputados para evitar cualquier conato de agresión en su contra por la tipología
que estamos tratando, o sea, por el tipo penal, y el historial es funesto cuando uno tiene ese tipo de imputado en recinto carcelario. Muy bien, pues muchas gracias a... Una pregunta adicional, si me lo permite. Sí, cómo no. Marta Heredia ha dicho que se va del país. Una declaración que se difundió en la prensa. Ella cumplió ya su periodo. Ella Marta Heredia fue condenada. Marta Heredia fue condenado a 7 años, condenada a 7 años, y ella primero tiene que arreglar su problema con el sistema de justicia. Y no solamente no es tan fácil, porque después que ella cumpla con su pena, que es de 7 años, viene un proceso entonces de ella quitarse ficha y ese tipo de cosas, que no es tan fácil, eso no se hace de un día para otro. Eso quizás es un sentir de ella para que las autoridades, para llamar la atención de las autoridades, pero que ella fue condenada por tráfico internacional de drogas. Que ella esté arrepentida, bueno, eso es loable, pero no fue un delito que ella la agarraron con una mano de plata, no fue tráfico internacional de drogas. 7 años ya la condena que pesa sobre ella. Ella está bajo palabra, como dicen, libertad condicional. Y hasta que ese proceso no termine, ya no puede salir del país. Además, ya se le va a hacer muy difícil obtener un visado para viajar a Estados Unidos. Por lo menos a Estados Unidos, creo que es muy difícil que ella pueda lograr un visado, así es. Bueno, pues el magistrado tiene trabajo, mucho trabajo por delante, así que gracias por sacar este tiempecito y venir aquí. Magistrado fiscal titular del Departamento Judicial de Santiago, José Francisco Núñez. Él lleva el segundo nombre de Kelvin y el primer apellido de Kelvin. Kelvin Francisco Núñez Morel, alias Kanki. Pero nada que ver. Nada que no ver, son nada familias, que nada. ver, no somos familia, así es. Sí. Además... En otras condiciones quizás uno dice, bueno, quizás sea un primo, pero en estas condiciones No, nadie quiere ser primo. es que no es, además yo soy blanco, él es medio, en verdad, yo soy un tipo rubio. Magistrado. Gracias a Patricio Rodríguez, que también es fiscal de Santiago y vino a un caso específico a tratar un tema en particular. Así que gracias a ustedes dos por estar aquí. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy.